Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta hora. En cualquier lugar donde nos estén escuchando, deseamos bendiciones para cada uno de ustedes. Estaremos hablando la palabra del Señor bajo el título La triple ganancia que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1 del versículo 19 al 24, y dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La triple ganancia que tenemos en Cristo. En el título de este mensaje, mis amados hermanos y amigos, aparecen las frases ganancia y en Cristo. Y es que el apóstol Pablo habló con propiedad y contundencia acerca de vivir en Cristo, de vivir la vida en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2 y en el versículo 6 el apóstol Pablo dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En la carta que Pablo escribe a los Gálatas, la frase en Cristo aparece 10 veces. En la carta que Pablo escribió a los Efesios, la frase en el Señor y en Cristo aparece en 21 veces. En la carta a los Filipenses, la palabra en Cristo aparece 9 veces. Y además en esta carta están estos versículos que más se oyen en la boca de los cristianos. La mayoría de gente cristiana hace mención de estos versículos, por ejemplo, que están en Filipenses capítulo 1 y versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta carta que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, la escribió estando él preso en la cárcel en Roma. Queridos hermanos, aquí en el versículo 20, Pablo, por ejemplo, habla de cómo Cristo es magnificado y glorificado en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo estaba seguro de que Dios podía ayudarlo a él al estar encarcelado en aquella cárcel. Entonces, él podía librarlo de la cárcel y darle vida para poder estar con los hermanos en la iglesia de Filipenses. Y él les dice que por la oración de ellos y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, dice Pablo, en mi liberación. En estos versículos habla el apóstol Pablo acerca de la vida en Cristo Jesús. Y como ya dijimos en el verso 20, él habla de que Cristo será magnificado en el cuerpo o en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora, ¿de qué manera el Señor puede ser magnificado en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte?
Primeramente, Él puede guardarnos. Ahorita estamos viviendo una situación que está afectando terriblemente al mundo entero con esta pandemia que estamos atravesando, y hay temor en la vida de la gente y hay preocupación en la vida de mucha gente. Pero una de las cosas que yo quiero decirle, mi amado amigo y hermano, es el hecho de que el vivir en Cristo nos da a nosotros la máxima seguridad, estando vivos o también después de muertos. Ahora, estamos hablando de que el Señor puede guardarnos y Él puede cuidarnos de cualquier mal, de cualquier virus, de cualquier enfermedad, de cualquier problema en esta vida. Hay un pasaje de la palabra de Dios y es el famoso Salmo 121, que habla muchísimo acerca de la protección. Por ejemplo, ahí dice: Jehová es tu guardador. También dice: Jehová te guardará de todo mal. Y también dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios tiene la capacidad y el poder de guardarnos a nosotros en Cristo Jesús de todo peligro y de cualquier mal. Pero hay que tener presente, mis amados hermanos y amigos, que en los asuntos de la vida están los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Ninguna promesa de la palabra de Dios se antepone al propósito de Dios. En la actualidad hay muchas gentes que hablan, y porque como han habido personas que han muerto a causa del problema que estamos atravesando por medio de esta pandemia, hay muchos que dicen: ¿y dónde está el Salmo 91? ¿Dónde están aquellos pasajes de la Biblia que han estado recitando los cristianos diciendo de que Él los va a guardar y que no va a llegar nada a ellos? Amigo querido, quiero decirle que los propósitos de Dios se cumplirán en la vida, y entonces Él en su propósito divino va a permitir que sucedan diversas cosas en el mundo, y si todas estas tienen que ver también con el cumplimiento de su palabra. Entonces, una de las primeras cosas que Dios puede hacer con nosotros es guardarnos. O sea que el propósito de Dios se antepone a cualquier promesa. O sea que la fe de nosotros que Él mismo nos ha dado no puede, mis amados hermanos, detener el propósito de Dios. Ni la fe ni ninguna promesa de la Biblia. El propósito se va a cumplir. Pero recuerde bien que Dios ha dado promesas y Él no falla, y las promesas de Él son grandísimas y están allí a la orden. Ahora, recuerde que lo que a nosotros nos da la garantía es la vida en Cristo. Pablo dice aquí: para que Cristo sea magnificado en vida, en nuestro cuerpo, dice, en vida. Para que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo en vida. Ahora, ¿cómo puede ser magnificado el nombre del Señor? Guardándonos. Él puede entonces guardarnos de que nosotros nos enfermemos y de que nos suceda cualquier mal. Y cuando Dios hace eso, es nuestra primera ganancia que tenemos en Cristo Jesús. Otra de las ganancias que tenemos con el Señor es que si nosotros nos enfermamos, Él tiene el poder para sanarnos. Él puede sanarnos porque Él nos ha dado grandiosas y preciosísimas promesas de sanidad. Por ejemplo, la Biblia dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios puede sanarnos. Nosotros
tenemos testimonio de cuántas veces Dios nos ha sanado de nuestras enfermedades cuando nos hemos enfermado. Pero recuerden, mi querido amigo, que algo que yo quiero que usted entienda es que en la palabra de Dios no hay ninguna promesa que diga que nosotros los cristianos no nos vamos a enfermar. Hay gente que cree que al estar en Cristo Jesús que va a estar sano para siempre y sin ninguna posibilidad de enfermarse. Eso no es cierto. Y la Biblia no enseña eso. Quiero mencionarle, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que está cuando Pablo le escribe a Timoteo, ahí en el capítulo 5 y en el versículo 23, Pablo le dice: ya no bebas solo agua, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjense cómo Timoteo, que era un discípulo de Pablo, de Cristo y también servidor de Pablo, sufría de diversas enfermedades en el estómago y en el cuerpo. Y querido hermano, allí Pablo no le dijo que él no se iba a enfermar, sino que tuviera algunas reglas, por ejemplo, que no solamente bebiera agua, sino un poco de vino, le dice, a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. También en la misma carta, ahí en la carta a los Filipenses capítulo 2 y en el verso 27, habla acerca de otro de los ayudantes de Pablo, que la palabra del Señor habla que este hombre estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios dice, tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este hombre se enfermó a punto de morir, estuvo grave, pero ¿sabe qué sucedió? Que no se murió. El Señor Jesucristo lo sanó. Nosotros hemos sido o somos testigos de cantidades de milagros que hemos visto la mano del Señor. Por ejemplo, en una ocasión mi esposa se enfermó con esa de enfermedad H1N1. Mi esposa estuvo grave, bien grave con esa enfermedad. Y fíjese, hermano que me escucha, que allí estábamos nosotros dos juntos en la misma casa, pero yo no me enfermé, solo se enfermó ella. Cristo fue magnificado en mi cuerpo guardándome de la enfermedad. A mi esposa no la guardó de la enfermedad, pero Cristo fue magnificado sanándola a ella, sanándola de su enfermedad y dándole vida. El Señor le dio vida a mi esposa sanándola, y a mí me dio vida guardándome de la enfermedad. Eso mismo puede suceder con los cristianos en el mundo entero, en cualquier lugar. Ahora, la bendición de todo esto está en vivir en Cristo Jesús, porque la vida en Cristo es una bendición. La vida en Cristo, mi amado hermano y amigo, es ganancia. Lo mejor que puede hacer toda persona es entregarle su vida a Cristo y vivir la vida en Cristo Jesús, que eso es totalmente lo mejor para cada persona. Ahora, también ya hemos hablado de dos ganancias. Una de ellas es que Él me puede guardar. La otra es que si me enfermo, Él me puede sanar. Pero viene lo tercero, que es la muerte. La muerte, mi amado hermano y amigo, es inevitable. Fíjese que el apóstol Pablo en el versículo 21 de nuestro pasaje que leímos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es otra de las cosas que queremos explicarle a usted en este mensaje. Es el hecho de que Dios no ha dado promesas a nadie de que no se va a morir. Nosotros los cristianos somos seres humanos
que estamos bajo la misma ley que todos los humanos, aquella que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que muramos una sola vez. No quiere decir que yo por ser pastor no me voy a morir, o que los pastores por ser pastores no se van a morir. Hay mucha gente que piensa de esa manera, pero no, mi amigo querido, la muerte no fue quitada. ¿Sabe que sí fue quitada? La muerte espiritual. Porque la palabra de Dios en el capítulo 2 y en el versículo 4 de la carta de Pablo a los Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos de la muerte eterna y de la condenación eterna, si Cristo ha prometido salvar y librar a todos los seres humanos, pero hay que entregarle esa vida al Señor Jesucristo. Entonces, la muerte tiene que llegar de cualquier forma, sea por un virus o sea, hay diversidad de formas en las cuales los seres humanos mueren. Una de esas formas tendrá que llegar. Ahora, pero escuche bien lo que la palabra de Dios dice, mi querido hermano, en el Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, cuando una persona muere en Cristo Jesús, ganamos nosotros y gana Dios, porque para Dios es algo especial que una gente muera sirviéndole a Él y amándole a Él, amándolo a Él. Por eso es que aquí el misterio está en vivir en Cristo. No importa en qué etapa de la vida nos toca enfrentarnos, porque son dos etapas, la de la vida y la de la muerte. Un día todo ser humano va a enfrentar la muerte. Pero ahora, ¿cómo vivo mi vida cuando estoy vivo? La palabra de Dios enseña que hay que vivirla en Cristo Jesús, porque solamente en Cristo Jesús es que nosotros ganamos estando vivos. Pero si nos llega la muerte, entonces también dice que esto es ganancia. El apóstol Pablo, en este pasaje de la palabra de Dios que leímos, fíjese bien, mi amado hermano, como dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, dice Pablo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y luego allí en el siguiente versículo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo, partir de esta vida y estar con Él allá, dice el apóstol Pablo que es muchísimo mejor. Pero lo que yo quiero, mi amado hermano y amigo, que usted entienda en esta tarde es que lo que nos da la garantía de seguridad y de ganancia es la vida en Cristo. El vivir en Cristo nos da ganancia. Si nosotros no nos morimos, estamos vivos. Pero eso quiere decir que al caminar en la vida, tenemos que caminar viviendo la vida para agradar al Señor, para amar al Señor, para adorar al Señor, para servirlo a Él, caminar con Él las 24 horas del día. Y entonces, eso significa que usted tiene que vivir en una vida en comunión con Él, al grado de que si llega la muerte lo que va a hacer es hacer un traspaso de esta vida a otra vida que Pablo dice que es muchísimo mejor. Por eso yo quiero decirle que la vida en Cristo
es la que nos da garantía a todas esas personas que están allí frente al peligro. Por ejemplo, en este momento tenemos a los médicos que están allí en los hospitales atendiendo a cientos de personas, a cantidades de personas. Están rodeados de un peligro. Si este mensaje lo puede escuchar usted, estimado médico, quiero decirle que lo peor no es estar frente al peligro de la enfermedad. Lo peor es estar frente al peligro del pecado, porque la gente en la actualidad le tienen miedo a las enfermedades y le tienen miedo al virus, al COVID-19, le tienen miedo a ese virus, pero la gente al pecado no le tiene miedo. Recuerde bien que el COVID-19 lo único que hace es llevar a la gente al cementerio. Pero el pecado no solamente hace que la gente vaya al cementerio, sino que lo lleva al lugar de condenación eterna llamado el infierno. Y de eso, mi amigo, Dios quiere salvarlo, de eso Dios quiere librarlo. Dios no nos va a librar de la muerte física, pero de la muerte eterna, de la condenación eterna en el infierno, de esa sí quiere librarnos, porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo le invito a usted que está frente al peligro, en esos lugares donde hay contaminación de virus, usted, amado doctor, o cualquier persona que sea, yo le digo, asegure su vida en Cristo Jesús. Asegure su vida en Cristo Jesús. Pero si usted, amado amigo y hermano, no está en lugares de peligros, la vida tiene que andar segura, porque la muerte puede llegar en cualquier momento, y la muerte solo es ganancia cuando morimos en Cristo Jesús. Muchas veces oímos allí a personas que dicen cuando alguien muere, que Dios lo tenga en su gloria, que descanse en paz y que Dios lo tenga en gloria. Amigo querido, si murió en pecado y si no le entregó su vida a Cristo, yo lamento tener que decirle que no puede estar en gloria, porque el único que puede limpiar nuestras almas se llama Jesucristo. Para hacernos entrar en el reino de los cielos se llama Jesucristo, y para eso hay que ser limpiados estando vivos. En vida hay que ser limpiados, porque después de la muerte ya no hay ninguna oportunidad. Ahora, si estamos viviendo en Cristo, ¿por qué preocuparnos? De lo que hay que estar seguros es de vivir en Cristo Jesús. Dios siempre ganará con nosotros dándonos vida o permitiendo que muramos, lo cual Pablo dice que es muchísimo mejor estar con el Señor. Dios ganará con nosotros y nosotros ganaremos con Cristo, vivos o muertos. Ahora, el misterio, querido amigo, no es ser religioso, no es decir yo soy evangélico. El misterio es vivir en Cristo, es estar en Cristo. La vida en Cristo es una vida de práctica de santidad. La vida en Cristo tampoco es un nombre, sino que es una vida en la cual hay que vivir en santidad para agradar al Señor todos los días de nuestra vida. La Biblia menciona, por ejemplo, en Efesios 1:4 y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La carta de Juan en el capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando andamos en Cristo Jesús, tenemos una vida dedicada y consagrada a Él. Y eso sí realmente es seguro y es lo mejor que nos puede acontecer a nosotros. Amigo, no hay por qué perderse. ¿Por qué perderse habiendo un Salvador? ¿Por qué perderse estando en medio de salvación? ¿Por qué condenarse e irse al infierno habiendo un Salvador? Ese Jesús
está en este momento llamándole a usted, y a través de esta palabra que estamos predicando, le hacemos el llamado y le decimos: entréguele su vida a Jesucristo hoy mismo, para que el tiempo que le queda de vida a usted que me escucha, amén, y a mí también, pues no sea de ganancia, porque dice Pablo, para que Cristo sea magnificado en vida o por muerte o por vida. Dice Pablo que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte. Cualquiera que sean las dos etapas de nuestra vida que nosotros estemos enfrentando, lo mejor que hay que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor. Así que espero, mi amigo y hermano, que Dios les bendiga en esta hora, en este momento. Espero que esta palabra quede guardada en su corazón y usted sea salvo para bien de su vida. Bendiciones para todos. Amén.